Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Gobierno de Santa Fe por habernos invitado a participar. Gracias a todos los presentes y gracias por habernos permitido compartir el trabajo que hemos realizado y aprender a lo largo de toda la jornada de tantos referentes de la temática que han estado poniendo. Así que, bueno, muchas gracias. El trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo sobre acceso a la información pública, donde se trabajó con 7 ciudades de la Argentina, se puede ver. Bueno, ayer más o menos estuvieron explicando qué era la red argentina de ciudades justas, democráticas y sustentables, pero damos un pantalazo rápido de qué consiste y quiénes son las iniciativas que la componen. La red argentina por ciudades justas, democráticas y sustentables está compuesta por 5 iniciativas diferentes, que son Nuestra Mendoza, Nuestra Córdoba, Nuestra Buenos Aires, Rosario Sustentable y San Martín de los Andes, como vamos. Cada una de estas iniciativas tuvo como misión, digamos, evaluar o monitorear a las ciudades a las cuales representa, ¿sí? Nuestra Mendoza trabajó con 2 ciudades, que es la ciudad de Mendoza, capital, y ciudad de Maipú. Nuestra Córdoba trabajó con Ciudad de Córdoba. Nuestra Buenos Aires con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rosario Sustentable trabajó tanto con la ciudad de Rosario como con la ciudad de Santa Fe, y San Martín de los Andes, como vamos, trabajó con San Martín. Bueno, este proyecto se llevó a cabo a lo largo de todo el año 2012 y es un proyecto que está apoyado por IBM y por Avina. Este proyecto se pudo llevar adelante a través de un trabajo precisamente en red que se produjo, donde las diferentes iniciativas, a su vez, a nivel local, trabajaban en red con las iniciativas que componen cada una de las ciudades, con las diferentes organizaciones. Se plantearon diferentes objetivos para trabajar en este proyecto y el primero de ellos era establecer indicadores comunes que permitan intercambiar y comparar las particularidades locales sobre acceso a la información pública. Bueno, no únicamente se permitía intercambiar y comparar, sino que también buscábamos, a partir de esta batería de indicadores que se construyera, poder seguir, poder tener un relevamiento en cada una de las ciudades de cómo van evolucionando al respecto e ir pudiendo medir o pudiendo visualizar cuáles eran las mejoras que se iban produciendo. Bueno, también lo que se pretendía era proyectar un aporte desde la red argentina hacia la red latinoamericana por ciudades justas, democráticas y sustentables. Creemos que a partir del trabajo en red se produce una retroalimentación entre los distintos productos que va consiguiendo cada una de las iniciativas, y esto es lo que le da mayor cuerpo, podríamos decir, al trabajo que se está produciendo. Otro de los objetivos era sensibilizar a la opinión pública y al Estado, en todos los niveles, tanto al interior de cada una de las iniciativas como en los diferentes niveles de gobierno y en la sociedad civil también. ¿Sobre qué la queríamos concientizar y sensibilizar? Sobre la importancia que tiene contar con normas políticas e instrumentos que aseguren el acceso a la información pública. Y no únicamente con la necesidad o la importancia que tiene contar con estas normas, sino con la importancia que tiene que estas normas se apliquen también, no únicamente que existan. Bueno, y el tercer objetivo que perseguimos era generar instancias de deliberación e intercambio. Precisamente esto que planteábamos recién, deliberación e intercambio al interior de un mismo gobierno, entre los diferentes niveles de gobierno y entre el gobierno y la sociedad civil. Bueno, a lo largo de este proyecto se consideró, o tuvimos una visión de que la participación ciudadana era una condición necesaria para mejorar los procesos democráticos, y para poder aumentar la participación o garantizar la participación era necesario el acceso a la información. De ahí surge la necesidad de trabajar y abordar la temática del acceso a la información pública. En este trabajo se abordaron diferentes dimensiones e indicadores con los que trabajamos. Básicamente, bueno, los primeros indicadores estaban referidos a la recepción del derecho en la normativa local, provincial y nacional. Lo que buscábamos ver en un primer momento era básicamente si cada una de las ciudades posee o no posee una normativa que haga referencia al acceso a la información pública.
En este caso, bueno, Lucas enseguida va a explicar un poco los resultados, pero creo necesario aclarar que la única ciudad que nos encontramos que no poseía una normativa era la ciudad de Maipú, correspondiente a la provincia de Mendoza. Y como uno de los objetivos que lo planteaba recién era el hecho de concientizar y sensibilizar a todos los sectores del Estado, creemos que este objetivo se ha cumplido, ya que a partir de que en octubre, septiembre, el 28 de septiembre presentamos en Mendoza las jornadas nacionales sobre acceso a la información pública y a partir de ese momento Maipú inició contactos con nosotros con la idea de implementar una ordenanza de acceso a la información pública. Así que creemos que los objetivos que estamos persiguiendo de a poco se están cumpliendo. Bueno, y por otro lado lo que buscábamos ver a través del análisis de las normativas era el alcance de la recepción del derecho a la información pública. Un poco todo lo que se estuvo hablando ayer, qué se entiende por información pública, qué es la información pública y cuándo es restrictivo o no es restrictiva la definición que están dando al respecto. Para evaluar estos indicadores siempre se tuvo como unidad de análisis las distintas normativas correspondientes a cada una de las ciudades. El segundo grupo de indicadores con los que trabajamos son indicadores de capacidad organizativa institucional, donde primero que nada íbamos a analizar si existía un órgano al interior del municipio o no que se encargara del acceso a la información pública, si existían, cómo era el proceso de accesibilidad a estos pedidos de acceso a la información pública, si existían planes, programas y políticas públicas promovidas por el municipio que hicieran referencia al acceso a la información pública tanto para los ciudadanos como actividades, planes o programas que concientizaran a los mismos empleados o gente del gobierno, ¿sí? ¿Qué alcance habían tenido estos programas, planes y políticas y cuáles eran las características de la información que el municipio brindaba? Y por otro lado, otro grupo de indicadores con los que trabajamos son los indicadores de ejercicio efectivo del derecho, donde por un lado tenemos los indicadores de transparencia activa, de los cuales tanto se ha estado hablando hoy, y nosotros creímos necesario estudiarlos en diferentes dimensiones. Para eso cada uno de los indicadores que se fueron planteando se fueron analizando y evaluando en 7 dimensiones diferentes. La disponibilidad, primero que nada, ver si lo que nosotros queríamos evaluar está o no está presente en la red, en los portales oficiales. Segundo, la visibilidad y accesibilidad. ¿Cómo lo veíamos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo podíamos acceder al mismo? Desde el portal oficial hay pestañas que nos indiquen cómo acceder o hay que buscarlo largamente para poder encontrarlo. Tercero, la completitud de los datos que se publican. Muchas veces los datos pueden publicarse porque estén obligados legalmente a hacerlo, pero los datos que publiquen son bastante incompletos. Como también lo otro que evaluamos fue la actualización, que también consideramos que es fundamental que los datos que se vayan aportando y que se vayan dando a la ciudadanía, que vayan presentando al municipio, sean datos que tengan la mayor actualización posible, ya que si no son datos actualizados es difícil tomar decisiones o tomarlos como base de algún otro trabajo. Por otro lado, que también se planteó hoy, la facilidad para la descarga y la impresión. El lenguaje y diseño que se utilizaba para presentarlos, ya que por ahí en un balance de cuentas, por ejemplo, o en otro tipo de informaciones, para lo cual muchas veces se necesitaría un lenguaje técnico, sería difícil alcanzarlo o poder entenderlo para el conjunto de la ciudadanía. Entonces creímos que era importante, como había mencionado la licenciada de México, que sea claro qué es lo que se quiere decir, que sea comprensible para el total de la ciudadanía y que le permita jugar con estos datos, mezclarlos, cruzarlos. Y por último, la última dimensión que se analizó sobre transparencia activa fue la interacción. O sea, ver si realmente los diferentes portales permiten interactuar en cada una de las categorías que nosotros estamos evaluando, si permite hacer aportes, críticas o realizar alguna sugerencia al respecto y si tenemos respuesta en función de lo que nosotros planteamos. Bueno, dentro del indicador de ejercicio efectivo del derecho también se trabajó con el acceso a la información pública, que era básicamente a partir del pedido de información pública que realizaban los distintos participantes de la red. Se presentaron en las diferentes organizaciones y a partir de los resultados que íbamos o no recibiendo se fueron sistematizando estos datos. Y por último, la ciudadanía activa, que lo que queríamos ver en realidad no era únicamente
la función del Estado, como se ha planteado muchas veces, si el Estado da información o no, o si cumple con esto, sino que también lo que queríamos ver es si el ciudadano hace ejercicio de su derecho, ¿sí? Cuántos ciudadanos son los que presentan pedidos de acceso a la información pública, sobre qué temas son los que presentan y de qué áreas de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, un poco como para seguir, por la falta de tiempo hemos decidido no hablar del análisis normativo. Hace muchos años que venimos hablando de las normativas y comparándolas. Solo lo único para marcar es que la única ordenanza que establece la creación de un organismo de implementación en la ordenanza está de Córdoba, aunque hoy existen organismos de implementación en la ciudad de Córdoba y Buenos Aires. La ciudad de Santa Fe no tiene un organismo de implementación formalizado, pero sí la Secretaría de Gobierno, la cual a través del área de legal y técnica recibe los pedidos de acceso a la información pública. En cuanto a la visibilidad, nosotros tomamos visibilidad del hecho de que en el municipio difunda el derecho a acceso a la información pública, tenga su papeleta de información, algún afiche, y que le llegue a la ciudadanía la posibilidad de que se entere del derecho. En este caso vemos que la ciudad de Buenos Aires es la única que tiene esta posibilidad. Sencillez del procedimiento, nosotros entendimos que la sencillez del procedimiento es el hecho de tener un formulario, que el ciudadano pueda acercarse y completar el formulario, y vemos que la ciudad de Córdoba y Santa Fe son las únicas dos ciudades las organizadas que lo tienen. El resto de las ciudades, cuando tuvimos que hacer los pedidos de acceso a la información pública, creamos una carta modelo citando algunos párrafos de la ordenanza, de la Constitución. Quizás en algunas ciudades fue bueno, en otras ciudades a la vez asustó los departamentos legales y técnicos, pero por eso entendemos la sencillez del procedimiento en este sentido, tener un formulario que sea claro para que el ciudadano se pueda acercar. Con el hecho de que el trámite sea gratuito, hoy todas las ordenanzas, menos en Mendoza, el trámite es gratuito, lo único que se cobra es cuando necesitas hacer una reproducción de documentos, es lo único que te cobra, y el tema de registros de pedidos y respuestas. Acá vemos que la ciudad de Córdoba, que hace este año, tiene la oficina y el organismo de implementación, es la que tiene el registro de pedidos y respuestas, así como la ciudad de Santa Fe lleva, desde el 2008 que tiene la ordenanza, este registro de pedidos y respuestas que se hace a la ciudadanía. Desde quién es el ciudadano que lo pide, la dependencia municipal donde llega el pedido, el área y los tiempos de demora que tarda. Bueno, el carácter efectivo del derecho es, vamos a presentar los resultados de haber hecho los pedidos, donde yo les dije, la mayoría presentamos una carta modelo. Bueno, de los casi 90 pedidos que realizamos, el 70% tuvimos una respuesta recibida, esto sumando a las 7 ciudades juntas. Los plazos de los pedidos, que no sé un poco si se ven, el 40% fueron entre los primeros 10 días. Hay que recordar que la mayoría de las ordenanzas establece el plazo como de 10 días de un pedido de prórroga, salvo Santa Fe y Mendoza, que tienen 15 días antes de pedir la prórroga. Bueno, los plazos de respuesta por ciudades, que realmente tuvimos muy buena respuesta. Cuando Maipú fue la única ciudad que no ha respondido hasta el momento. Están un poco más o menos los plazos, dentro de los 10 días, entre los 10 y 20, entre 20 y 30 días y más de 30 días. El tipo otro de los indicadores que evaluamos es el tipo de información recibida. Si nos brindaban la información, si no nos brindaban la información, así directamente se denegaba la información. El hecho de que cuando se deniega la información nos puede pasar por dos sentidos: que pudimos haber hecho mal el pedido y enfocado mal el área, o la información que le pedimos a la municipalidad en realidad la tiene la provincia y tenemos que redireccionar el pedido. Esto de la sociedad civil y desde la red hacemos mucho hincapié en esto de que la ciudadanía y que nosotros tenemos que enseñar a la ciudadanía a hacer pedidos de acceso a la información pública. No es preguntar por preguntar, sino que tenemos que identificar la dirección o los lugares donde se hacen los pedidos. Después evaluamos la completitud de las respuestas recibidas, el hecho de si la respuesta venía con información, sin información, información completa. Quizás en algún pedido se pedían 3 o 4 ítems y se contestaban uno, o se contestaba pero no se contestaba lo que se había preguntado. Bueno, el uno que ahí
figura que es en estudios del caso Santa Fe, pues Santa Fe es un caso particular. Santa Fe puso a disposición los expedientes de los casi 190 pedidos de acceso a la información pública que tuvo desde 2008 hasta ahora para que evaluemos no solo de este año, sino que evaluemos los 4 años de la gestión anterior y estos primeros 8 meses para que le hagamos una evolución en cuanto a si la información que brinda es la solicitada o no y cómo podemos mejorar, cuáles son los conceptos o la visión de la sociedad civil para mejorar ese tipo de respuesta. Este proceso que estamos empezando ahora, leer 190 expedientes grandes y es una decisión política muy importante que para nosotros nos llena de satisfacción. Bueno, para entrar ya al proceso de transparencia activa, para contarles un poco lo que vimos en las páginas, tomamos un documento de transparencia proactiva del Banco Mundial, del Instituto de Gobernanza, donde acá sacamos 9 dimensiones, tiene 38 indicadores de información con las 7 variables que decía Facundo. Hicimos esta información, les vamos a presentar alguna que bien decía Rosa María. Nosotros al momento de decir qué presentamos, hicimos como una consulta hacia nuestras redes y a nuestros amigos, tratándose de información pública, ¿qué entrarían a ver a la página? ¿No? Vos podés entrar a ver muchas cosas, pero cuando lo enfocás a hacer información pública, vos decís, bueno, pero para saber información del Estado, ¿qué entras a ver? Por eso seleccionamos algunos pedidos, algunas dimensiones y tipos de información específicas. Bueno, el análisis se hizo en octubre, se trabajó en la modalidad de cada iniciativa y cada grupo temático de la ciudad hacía un análisis, después hubo el chequeo de un único evaluador para unificar criterios y una evolución de ese evaluador a los grupos temáticos para la unificación de criterios. ¿Sí? Bueno, algunas generalidades que nos encontramos en las páginas, por ejemplo, el gobierno de Córdoba desde hace meses anuncia en su página web que está en un proceso de cambio, donde solo lo que se cambió hasta el momento fue la portada de la página web y conviven todo el tiempo a los dos sitios. La portada te tira al sitio viejo, mucha información está en el sitio viejo. Las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe poseen un apartado que se identifica claramente de información pública, donde hay alguna información analizada. El hecho de la ciudad de Buenos Aires, a la vez te brinda un catálogo de gobierno abierto con otras dimensiones analizadas. Entonces, una de las cosas que hoy decía José, esto de que toda la información se encuentra en el mismo lugar, que no tengamos que navegar toda la página para encontrar la información. Y en el caso de San Martín de los Andes, que es un detalle de color, la página sanmartindelosandes.gov.ar está orientada al turismo y después hay un enfoque al municipio. Donde vos entras al municipio tenés información del municipio, pero la página ideal está orientada al municipio, al turismo, y después una subpágina al municipio. Bueno, les empiezo a contar alguna información que vimos acerca de los sueldos de retribuciones de los intendentes, funcionarios políticos y personal. La Administración de Córdoba en el punto tiene sus sitios oficiales de sueldos, con algunas cuestiones diferentes, que es lo rico del análisis. Ciudad de Buenos Aires solo presenta la primera línea de gobierno, intendentes y secretarios, ministros. Rosario presenta un archivo descargable con apellido, nombre, sueldo bruto, sueldo neto, costo laboral, la dependencia y función donde trabaja el empleado. San Martín de los Andes presenta por dependencia, brindando información del legajo, categoría, nombre y apellido, la remuneración, el salario familiar, las excepciones, las retenciones y el sueldo neto. Digo, hacemos hincapié en esto como para marcar cómo cada municipio brinda la información de manera diferente. Y Ciudad de Santa Fe y Mendoza, que un poco se habló ayer por esto de la información privada de las personas, te presenta dos archivos, en uno te relaciona el personal con su categoría y en el otro la categoría con las escalas salariales. Y te da algunos análisis. Bueno, declaraciones juradas es otro de los temas importantes. Solo la ciudad de Córdoba y Santa Fe lo presentan. La ciudad de Córdoba te permite ver la declaración jurada del funcionario, que me faltó hacer la captura de la imagen, y en el caso de la ciudad de Santa Fe te presenta el listado de los funcionarios, esa es la página de Santa Fe, funcionarios y personal de planta que lo completaron. Eso te divide el listado en funcionarios que completaron, funcionarios que no completaron porque se retiraron del gobierno, porque esto tiene una fecha de presentación el 3 de marzo de cada año. Otro tema importante que nos gustó ver, lástima que las imágenes no se ven, es cómo brinda información acerca de los antecedentes laborales de los funcionarios. Solo Santa Fe, Rosario y Ciudad de Buenos Aires hay información acerca de los antecedentes. Está marcada la diferencia, hay mucho sobre textuales. La única diferencia que hay que destacar es que en la Ciudad de Rosario te brindan los decretos de
por el cual la persona fue declarada funcionaria, no solo el actual, sino de los años anteriores de la gestión. No sé si se puede ver, el caso Rosario en el medio, que están los últimos 3 decretos de cargos que tuvo el secretario de gobierno. Y en el caso de Buenos Aires hacen una alusión a su vida personal, si tiene hijos, si está casado y demás. Con información sobre la organización municipal, el 100% de las municipalidades te dice dónde está la municipalidad, cuáles son los teléfonos, los horarios de atención, nombre de los funcionarios. Aunque se puede acceder con esta información de manera rápida, que es por el diseño que tienen las páginas desde Mendoza y Rosario. Bueno, los portales Maipú y San Martín de los Andes no tienen los datos de los organismos descentralizados, y por otro lado las webs de Santa Fe, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires contienen los enlaces de estos organismos descentralizados y empresas públicas del Estado. Bueno, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario tienen los boletines a disposición, destacándose Cava, que tiene un sector especial donde se encuentran los boletines con fácil acceso. En Rosario posee un lenguaje claro y de fácil descarga, pero tenés que entrar al sector donde dice normativa, y quizás un ciudadano que no está acostumbrado o no entiende el lenguaje técnico nunca se va a dar cuenta que en normativa va a encontrar los boletines oficiales. Como dijo, hubo un cambio en este último mes, donde los boletines se presentan de diferente forma. Cuando entras al boletín, que creo que lo anunció el intendente ayer en la conferencia, y se empiezan a mandar por correo. El caso de Santa Fe no posee un listado de estos boletines oficiales como el resto de los municipios, sino que te da un buscador que te exige pensar cómo buscar esa información en el buscador. Bueno, Maipú es el único lugar donde no tiene el acceso a las normativas, y todas las otras ciudades lo tienen. En el caso de acceso a información pública, bueno, solo Córdoba te muestra la normativa con gran visibilidad. El resto de las ciudades tenés que entrar a la normativa, poder acceder a la información pública y buscar las normativas. En el caso de Rosario, que tiene 2, tenés que conocer que tiene 2 y leer bien como para poder bajarte las 2 si las querés leer. Bueno, Cava y Santa Fe, yo termino. Cava y Santa Fe son las únicas 2 que te cuentan cómo es el mecanismo de sus páginas. Son muy completas, tienen un lenguaje muy claro, y Córdoba no te lo explicita en su página, pero cuando tenés acceso al formulario sí tenés cómo se realiza el proceso. La única que tiene que hace referencia al órgano de implementación es Cava, pero ninguno de los portales brinda el registro de las solicitudes. Bueno, solo Santa Fe, esta la paso rápido, solo San Martín de los Andes no tiene el presupuesto anual, ni del municipio ni de los órganos descentralizados. Y tampoco tiene las ejecuciones presupuestarias. Lo que sí, ninguno de los portales tiene información sobre las modificaciones realizadas en el año a los presupuestos, ni tampoco tiene los informes de las auditorías o el Tribunal de Cuentas. Hay que ir a las páginas del Tribunal de Cuentas para encontrarlo. Tampoco existe un link. Bueno, sobre las compras y contrataciones, el 100% de los sitios realizados dispone de los datos de las convocatorias, pero solo Mendoza, Rosario y Ciudad de Buenos Aires te brinda información de cómo se resolvió esa convocatoria, qué entidad resultó ganadora o adjudicataria y cómo se presentaron y fueron seleccionados. Pero ninguno de los sitios tiene un listado de proveedores, nos dicen los proveedores sancionados, ninguno sabe cuáles son los proveedores del Estado. Estos a grandes rasgos, algunas cuestiones que queríamos compartir con ustedes. La presentación final va a estar en enero en la página de la red, que es ciudadesenred.org. Y a la vez cada iniciativa, como el fin es incidir en las políticas públicas, la idea es acercarnos a las municipalidades y compartir los resultados y ver juntos cómo podemos mejorar el acceso a la información.